Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500, un router de altísimo rendimiento y que es el primer router del fabricante Netgear orientado específicamente al gaming. Las principales características de este nuevo router es que incorpora un sistema operativo Duma OS que nos va a permitir tener un dashboard completamente configurable. También vamos a tener un filtro geográfico para conectarnos únicamente a los servidores de juego que estén cerca de nosotros y de esa manera tener la mejor latencia posible. También incorpora un avanzadísimo control de ancho de banda y también un QoS, Quality of Service. Y por último, incorpora también un cliente VPN que nos va a permitir proporcionarnos una mayor privacidad cuando juguemos a los juegos y mitigar lo máximo posible los posibles ataques de negación de servicio que nos hagan a nosotros. Tal y como podéis ver, el diseño de este router es bastante agresivo y tiene 4 antenas externas, algo que nos encanta. En la parte trasera de esta caja encontramos las principales características de este router pero explicadas. Sobre todo hace especial énfasis al Duma OS, es decir, al sistema operativo incluido en este router del fabricante Netgear. Tal y como podéis ver, vamos a poder utilizar el GeoFilter para limitar la distancia a la que nos vamos a conectar a un servidor. También vamos a poder priorizar sin ningún tipo de problema el tráfico gaming y por supuesto monitorizar el estado de la red. En la parte derecha de la caja encontramos el contenido del paquete, que tenemos el XR500, las 4 antenas desmontables, un cable de red Ethernet, la típica guía de instalación rápida y 2 transformadores de corriente para alimentar el propio equipo, que posteriormente os vamos a enseñar. Uno de los aspectos más importantes de este router es que es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 2600. En la banda de 2,4 GHz tenemos una configuración MIMO 4x4 y utilizamos 256 QAM, por lo tanto tendremos una velocidad de hasta 800 Mbps por segundo. En la banda de 5 GHz también tenemos una configuración 4x4 y en este caso conseguiremos 1733 Mbps por segundo gracias al estándar Wi-Fi AC. Las antenas son desmontables y duales y tenemos canales DFS activados, de tal manera que podremos emitir en otros canales diferentes para evitar posibles problemas de interferencias con nuestras redes vecinas. Por último, incorpora 4 puertos gigabit para la LAN, un puerto gigabit para la WAN con soporte a VLANs y 2 puertos USB 3.0 de altísimo rendimiento. Gracias a su procesador de doble núcleo a 1,7 GHz vamos a poder conseguir una gran velocidad de lectura y también de escritura. En la parte inferior, tal y como podéis ver, encontramos un pequeño esquema de las conexiones físicas que tenemos en este router Nighthawk Pro Gaming XR500. En el lateral izquierdo de la caja vamos a encontrar las principales características Pro Gaming que incorpora este router Netgear XR500, como por ejemplo el Gaming Dashboard, que es totalmente personalizable y vamos a poder ver sin ningún problema el ancho de banda en tiempo real que estamos consumiendo. Asimismo, también vamos a poder configurar y ver el GeoFilter y el QoS que incorpora este equipo. Además de incorporar un QoS, también incorpora un sistema para limitar el ancho de banda a los dispositivos, ideal para que un solo dispositivo no consuma todo el ancho de banda en un determinado momento. Además, también incorpora un cliente VPN para prevenir posibles fugas de privacidad, asimismo para mitigar posibles ataques de denegación de servicio. Además, también incorpora características de un router Nighthawk, como por ejemplo el Netgear R9000 que ya hemos analizado anteriormente en Redstone, y en este caso incorpora RAID USB para compartir el contenido vía Samba, FTP, HTTP, etc. y otras características como por ejemplo múltiple user MIMO que incorpora este router. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este router Pro Gaming, vamos a ver lo que hay en su interior. Lo primero que encontramos es el CD que nos va a permitir ver las guías rápidas y también el manual completo del propio Netgear XR500. Además, también tenemos una guía de instalación rápida en formato papel, asimismo una pegatina de Nighthawk Pro Gaming, ya que es la nueva serie de equipos del fabricante Netgear orientados específicamente al gaming extremo. De esta manera, si compramos uno de estos dispositivos, nos va a garantizar tener la mínima latencia posible y la mejor experiencia en juegos. Antes de ver cómo es el router, vamos a ver los accesorios que incorpora. Lo primero que vamos a encontrar es un cable de red Cat5e y que además es de tipo FTP. Tal y como podéis ver,
incorpora los RJ45 apantallados para proporcionarnos una velocidad de 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. También encontramos el transformador de corriente con el típico conector circular para el mercado español. Este transformador de corriente nos va a proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 3,5 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del router como también los puertos USB 3.0, ya que por ejemplo vamos a poder conectar dos discos duros externos de 2,5 pulgadas que se alimenten directamente del puerto USB 3.0. Una vez que hayamos visto el transformador de corriente español, también tenemos un transformador de corriente para el mercado inglés. Este transformador de corriente tiene exactamente las mismas características que el del mercado español. De esta manera, este router va a poderse vender también en Reino Unido sin ningún tipo de problema. Y por último, encontramos las 4 antenas desmontables que incorpora este Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500. Estas antenas desmontables tienen un conector RP-SMA, pero son un poco más especiales que otros fabricantes. ¿Por qué digo que son especiales? Porque encontramos dos antenas que son exactamente iguales, con el típico conector RP-SMA, pero las otras dos antenas tienen un conector mucho más alargado. ¿Por qué? Porque este conector debe introducirse directamente hasta el fondo de la propia carcasa del XR500. Tal y como podéis ver, la diferencia es bastante apreciable. Además, el fabricante Netgear, para facilitarnos su instalación, las ha numerado de tal manera que tenemos una antena 1 y una antena 2 y una antena 3, dependiendo de dónde debemos ubicarla, de dónde debemos enroscarla, si en la parte trasera o en la parte derecha del router o en la parte izquierda del XR500. Una vez que hemos visto las antenas, tal y como podéis ver, el XR500 se encuentra perfectamente protegido por un plástico protector y en la parte frontal encontramos una pegatina de la que ahora os vamos a hablar. Lo primero que vamos a hacer con este Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 es enroscar las antenas externas en la propia carcasa. Tal y como podéis ver, encontramos antena 3 en la antena y antena 3 también en la carcasa, de tal manera que estamos ubicando la antena correcta en la parte derecha de este router. La enroscamos como siempre, como un conector RP-SMA normal, aunque la antena sea un poco más alargada, y ya está. Aquí tenemos antena 2, pues la ubicamos directamente en la zona de antena 2, la enroscamos correctamente y la levantamos de manera vertical. Y por último, vamos a tener las otras dos antenas externas que son antena 1 y que debemos ubicar en la parte trasera de este router. Tal y como podéis ver, la forma de enroscarlas se hace exactamente igual que en cualquier otro router, tanto del propio fabricante Netgear como de otros fabricantes. Una vez que hayamos enroscado las antenas, ya estará perfectamente listo para emitir Wi-Fi con la mejor cobertura y rendimiento posible. Tal y como podéis ver, este Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 tiene un diseño muy agresivo, pero realmente nos encanta. En la parte frontal tenemos una pegatina que nos va a indicar el SSID y la contraseña por defecto, así como un código QR para conectarnos rápidamente con nuestro móvil. En la parte frontal encontramos todos los LEDs de estado de este XR500, el LED de encendido y apagado del equipo, el LED de la conexión a internet, el estado de la banda de 2,4 GHz y 5 GHz, el estado de la red Wi-Fi de invitados, de los dos puertos USB y también de los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Una vez que vemos los LEDs en la parte frontal, también encontramos en esta parte frontal el botón WPS y también el botón para encender y apagar la red inalámbrica Wi-Fi sin necesidad de introducirnos en el propio firmware. Tal y como podéis ver, el diseño de este router es realmente espectacular y es que está orientado específicamente al gaming. En la parte derecha no encontramos ningún conector ni tampoco ningún botón, ya que encontramos en la parte izquierda los dos puertos USB 3.0 de altísimo rendimiento, el puerto número 1 y el puerto número 2. Debemos recordar que este equipo incorpora un procesador de doble núcleo a 1,7 GHz. Esto va a significar que el rendimiento en lectura y escritura de los puertos USB va a ser excelente, superando seguramente los 100 MB por segundo. En la parte trasera encontramos un pequeño switch de encendido y apagado de los LEDs de estado, así como el botón de reset del equipo para restaurar a valores de fábrica el router. También tenemos los 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de internet, el conector de alimentación y por último el botón de encendido y apagado del equipo.
Una vez que hayamos visto todos los puertos y botones que encontramos en la parte trasera de este router Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500, vamos a ver lo que hay en el inferior del router. En la parte inferior encontramos rejillas de ventilación para evacuar el aire caliente de su interior y también encontramos una pegatina que nos va a indicar el SSID por defecto, así como la contraseña por defecto que incorpora este router de altísimo rendimiento. También tenemos el número de serie y la dirección MAC del propio router. Además tenemos también una leyenda que nos va a indicar para qué nos va a servir cada uno de los LEDs de estado que tenemos en la parte frontal, así como los datos necesarios para introducirnos directamente a la administración del firmware. Para ello debemos poner en la URL www.routerlogin.net y accederemos directamente a la administración del propio equipo utilizando de usuario admin y de contraseña password. Tal y como podéis ver, también tenemos las almohadillas para evitar que el router pueda resbalarse sobre una superficie plana. Hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis del router Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500, el primer router gaming del fabricante Netgear y que además incorpora un firmware Duma OS totalmente personalizado para los jugadores. En el análisis que veréis próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer en detalle todas las características técnicas de este equipo y también probaremos el rendimiento real que nos proporciona tanto de cara a internet, de cara a la LAN, como la red inalámbrica Wi-Fi y los puertos USB 3.0. Y por supuesto, os hablaremos en detalle del firmware Duma OS, un firmware que ha sido específicamente diseñado para el gaming y que además conserva todas las configuraciones avanzadas de los routers Nighthawk. Os esperamos en redstone.net.